Vamos a compartir la palabra. Quiero que me acompañe a Mateos. A Mateo. San Mateo. 26. Considerando hoy día que hemos compartido la cena, me ha parecido prudente el compartir este tema. Veintiséis. Solo un verso. Solo un verso. ¿Lo encontró? Gracias, Roberto. ¿Los demás también lo encontraron? Por último, más así, ¿eh? Gusta. Dice aquí la palabra, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecer tu presencia en nosotros. Agradecer, Dios, el que nos convenzas cada día, porque muchas veces tenemos intenciones de no seguir, muchas veces flaqueamos, muchas veces nos cansamos, pero aquí estamos, Señor, aquí estamos, y ha sido porque tu Espíritu nos convence, porque tu Espíritu una y otra vez viene y nos habla a nuestro corazón y nos ministra. Te damos gracias, Padre, porque quieres lo mejor para nosotros. Por eso nos reúnes, nos congregas, para poder recibir ciertas instrucciones, para poderlas colocar en práctica y mostrarle al mundo que hay un Cristo de verdad, que hay un Cristo que sin duda murió, pero que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre y que está intercediendo por nosotros. Gracias te damos, Señor. Yo te ruego que el Espíritu Santo de Dios pueda revelarnos, hablarnos mucho más que las palabras que puedan salir de mi boca, Señor. Eres tú, Jesús, el que debe ser glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Unos turistas en una ocasión le preguntaron a un anciano si había nacido algún hombre importante en ese lugar, en ese pueblo. Los ancianos le respondieron que la verdad, lo único que nacen acá son bebés. Y obvio, porque nadie nace importante, ni famoso, nadie nace grande, sino que todos tienen que pasar por un proceso normal de su desarrollo y su crecimiento para poder llegar a ser, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere o lo que cada uno quiere hacer en la vida. Todos tienen necesariamente que sumergirse o entrar en una realidad de un proceso de vida. Y para ello es necesario ir pasando ciertas etapas, quemando ciertas etapas para lograr y alcanzar lo que nos hemos propuesto o lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero nadie nace grande, solamente Adán nació grande porque no tuvo el complejo de pasar horas enteras sin que le cambiaran pañales. No tuvo las frustraciones de repente de caerse al tratar de caminar. No tuvo, ¿no es cierto?, a esta madre primeriza y estérica, ¿no es cierto?, de que acosaba a la guagua. No tuvo esas realidades Adán. ¿Ah? Por un lado, Adán tiene que haber sido muy bendecido porque no experimentó ninguna de esas realidades, ¿no es cierto? Porque el experimentar la realidad de una madre primeriza y estérica es difícil para el primer hijo, pero también experimentar la realidad de una madre ya con experiencia para el último también es traumático porque puede estar horas y horas con el pañal y aún no le cambia porque ya no está preocupado porque ya vivió una experiencia con el primero.
Y entonces él puede pasar y rajarse y llorar todo el día, y la madre tranquila, total, sabe que eso es normal, que va a pasar ya, y no va a andar con cuidado, que si tiene calor, no tiene calor, ¿no es cierto? Porque muchas veces las mamás creen que los niños no sienten como ellas, ¿no es cierto? Y entonces abrigan hasta el cuello al cabro chico, y hay como 30 grados de calor, y el cabro chico transpirando por todos lados, y siempre las abuelas, ¿ya?, son como las que tratan de meterse para ayudar y salvar a ese bebé. Y le dicen, ¿no crees que hace un poco de calor? Y las madres primerizas dicen, ¿qué tienes que tú crees que yo no sé? Y empieza todo un problema. Es interesante el poder ver esa realidad de vida. Pero volviendo al tema, para no escaparnos, entendemos que estamos dentro de un proceso. Estamos dentro de una realidad donde cada creyente debe experimentar, pasar etapas en la vida para alcanzar, para lograr, ¿no es cierto?, los objetivos que Dios tiene. Recuerde que Dios se ha propuesto el poder cumplir sus propósitos en nosotros. Y esto es importante que usted y yo podamos considerarlo, porque no son los propósitos nuestros que se cumplirán, que aun cuando Dios permite que muchos de nuestros sueños sean alcanzados, sobre todo cuando estos están sujetos y puestos a los pies del Señor para lograr la glorificación y la exaltación del Señor. Porque usted vive en esta tierra para glorificar el nombre de Dios y no para glorificarse usted mismo. Usted vive en esta tierra para exaltar el nombre del Señor y no para ser exaltado usted. Usted vive en esta tierra para reflejar a Cristo y no reflejar su ego, ¿y no es cierto?, o su soberbia o su orgullo. Usted vive en esta vida simplemente para ser un instrumento de bendición para otro y no solamente para ser bendecido usted. Usted vive en esta tierra para que pueda reflejar la vida de Jesucristo en medio de cada uno de nosotros. Para eso estamos en este lugar. Por lo tanto, Dios nos dice de que Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Además, Pablo lo enfatiza y lo dice de tal manera, dice, pues persuadidos estamos, ¿no es cierto?, de que el que comenzó en nosotros esta buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, vemos cada vez por la palabra del Señor que Dios se ha propuesto desarrollar un plan y un propósito en cada uno de nosotros, y lo que se espera es que nosotros lo logremos, lo alcancemos. Pero para ello es necesario de que tú y yo podamos empezar a caminar bajo una realidad y bajo un proceso que el Señor está esperando en cada uno de nosotros. No podremos lograr, no podremos alcanzar, no podremos cumplir lo que Dios quiere si no nos sometemos al proceso que Dios quiere hacer con nosotros. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuántas etapas corresponde a este proceso, ¿no es cierto? Como que si estuvieran jugando a Mario Bros, ¿no es cierto?, y pasar etapas y etapas, ¿no es cierto? Ahora que mi hijo, o sea, que mi nieto está quedándose en las mañanas con nosotros, por mi hijo tiene que salir a trabajar, y entonces mi nieto parece que tiene pilas Duracell, porque no se le acaban nunca. Nunca se calla ese chico, o sea, habla y pucha que habla. Y parece que el único nombre que conoce es Tata, porque Tata para acá, Tata para allá, y me ha hecho bañarme en la piscina, siendo que yo soy friolento con esta agua tan helada que existe aquí en Chile. Igual me hace bañarme en la piscina. Ya, Tata, vamos a bañar. No, bañate tú, yo te veo. Tata, bañate. Tata, tírate un piquero. Tata, hace esto. Y yo digo, ¿que no conoce otro nombre este cabro? Y entonces yo entiendo que en Mario Bros he tenido que aprender a pasar etapas. Y él se burla de mí porque me dice, soy malo, Tata, no sabía jugar. Y la verdad es que no sé jugar. He aprendido con él, él me tiene que enseñar, él tiene 5 años, y me tiene que enseñar cómo se mueven esta cuestión de los joystick, no sé cómo, estas cuestiones, para yo poder mover al mono que está en la pantalla. Yo estoy atrasado en la época, yo nací con el Nintendo ese, el Atari ese justamente que se movía así nomás, o el Pac-Man. Es lo único que jugaba. ¿Qué es eso? ¿El run run? ¿El run run es así? ¿Ah? Y entonces entendemos que tenemos que ir pasando etapas. Y las etapas pueden ser múltiples, muchas. Pero yo he querido compartirles con ustedes 4 etapas solamente.
4 etapas que las vemos en la Escritura y que realmente nos van a poder ayudar y entender muchas veces por qué estamos en un lugar o en otro, porque estamos viviendo una etapa de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso le hice leer Mateo 26, 26, porque dice, mientras comía, tomó Jesús el pan. Y entienda que el pan está hablando de Él. Es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y Él tuvo entonces que ser tomado, fue bendecido, fue partido y repartido hacia sus discípulos. Vemos que Él tuvo aquí en la tierra que pasar por un proceso. Pero no podemos obviar que lo mismo que pasa a Jesús, debemos nosotros vivirlo, porque la palabra nos enseña que nosotros vamos a vivir las mismas realidades que nuestro Maestro y que tendremos que pasar por las mismas cosas que nuestro Maestro. Por eso es que la palabra dice que cada uno tome su cruz y sígale, porque la cruz también tenemos que saberla tomar. Por lo tanto, la experiencia que Cristo tuvo que vivir en la tierra también es la experiencia que de una u otra manera tú y yo debemos experimentar y vivir. No podemos saltarnos etapas. Aquí decimos de repente para pasar por alto un peaje, decimos nos vamos por el monte, porque antiguamente cuando tú dabas la vuelta por el monte no pagabas peaje, ¿te das cuenta? Entonces en la vida cristiana no te sirve pasar por alto alguna etapa del Señor, al contrario, te perjudica, te va a dañar. No vas a alcanzar ni a madurar lo suficiente para que puedas alcanzar lo que Dios quiere para contigo. Por lo tanto, es necesario que nos sometamos y que nos ajustemos a la realidad que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces, entendemos que el pan está hablando sin duda de Jesús, de su ministerio, de su realidad, de todo lo que Él tuvo que vivir, pero también está hablando de nosotros, como creyentes y como hijos y discípulos del Señor, los cuales caminaremos por la misma senda que su Maestro lo hizo. Por lo tanto, cuando está hablando aquí del pan, está diciendo que nosotros somos. Y dice que Él tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y aquí hay algo interesante que usted tiene que analizar. Que Él nunca toma algo si no lo bendice. Porque todo lo que Él toma, lo toma para bendecirlo. Todo lo que Él toma, lo toma para bendecirlo. Pero cuidado, porque Dios no bendice nada que no esté proyectado a ser quebrantado y partido, porque todo lo que Él quebranta y parte es porque ha estado bendecido por el Señor. Pero tampoco Él quiebra algo o quebranta algo si no es para compartirlo con otros, porque la visión del Padre siempre es que nosotros podamos ser un instrumento de bendición para otros. Que tú y yo podamos ser entregados para otros, que seamos facilitadores para otros, que seamos un instrumento de bendición para otros, pero no seremos nunca una tremenda bendición para los demás si no hemos pasado por el proceso donde tiene que quebrarse un montón de realidades de nuestra vida para alcanzar cierta madurez y seamos efectivos en nuestro compartir, seamos efectivos en nuestra realidad de vida en Cristo Jesús. La primera etapa entonces que nosotros vemos en esto es justamente el que Él tomó. Él tuvo que tomarnos a nosotros. Y usted debe entender esto, que no fue usted ni fui yo el que me acerqué al Señor, de ninguna manera. Porque nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos extraviados, no teníamos ninguna forma, ningún acceso a la presencia del Señor. Porque el pecado estaba produciendo una división. Dice que estábamos muertos y uno muerto no puede tener realidad de nada. Uno no tiene conciencia de nada, está muerto. Está muerto. No tiene acceso a nada. Por lo tanto, no fue una iniciativa nuestra. Fue Dios el que nos tomó. Fue Dios el que salió a nuestro encuentro. No fueron tus cualidades, no fueron tu capacidad, no fue tu hermosura, no fue la fealdad mía, no fue nada. Fue Dios el que lo hizo.
Yo caminaba por un camino distinto a lo que Dios quería hacer conmigo. Yo iba por una senda totalmente distinta y destructiva por donde yo quería caminar. Pero Dios un día sale a mi encuentro. Él me tomó. ¿Se da cuenta? Porque dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y esto es importante a considerar, hermano. Para cada cosa que hagamos, usted entienda que fue Dios el que lo eligió. Fue Dios el que lo tomó. Fue Dios el que lo escogió. Fue Dios el que lo miró. Fue Dios el que hizo todo para que usted pueda hoy día estar disfrutando la presencia del Espíritu Santo y la realidad de Él en su propia vida. Nosotros no lo hicimos. Él nos tomó. Él nos tomó para que nosotros entonces entráramos en un propósito de Dios, para que tú y yo entráramos en una realidad del Señor. Así lo hace con Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, o con Adán. Fue Dios el que toma a Adán, el que crea a Adán y lo coloca en un lugar. Fue Dios. Adán no existía. Adán no estaba en ninguna parte, solo en la mente de Dios. Y Dios lo creó como tú y yo no estábamos. Nosotros no existíamos en lo natural, solo estábamos en la mente de Dios. Dios ya nos había conocido de antemano. De antes de la fundación del mundo, Dios ya hablaba de ti, hablaba de mí. Dios ya se gozaba con nuestras vidas. Pero fue Él el que nos tomó. Fue Él el que nos salió al encuentro. Fue Él el que nos llamó la atención para que nosotros corriéramos a su presencia. No fuimos nosotros, por lo tanto no tenemos por qué jactarnos, no tenemos por qué vanagloriarnos, porque no hay nada en nosotros que Dios pueda haber dicho, mira, ¿sabéis qué? Este sí. No es así. Ni tú ni yo teníamos nada que pudiera atraer a Dios. Solo la misericordia, la compasión, el favor, la gracia de Dios fue lo que motivó su corazón para que nosotros le conociéramos y pudiéramos experimentar esta realidad gloriosa que el Señor nos ha dado. Antes vivíamos en ignorancia. Tú podrías haber sido muy intelectual, puedes haber tenido muchas capacidades, puedes ser lo mejor en lo que tú haces, pero tú eres un ignorante cuando estábamos fuera. Solo cuando venimos a Cristo, la ignorancia desaparece y comienza la sabiduría de Dios sobre nuestras vidas, porque comenzamos a tener temor al Señor. Porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, antes no éramos ni siquiera sabios. Pero Él nos tomó. Él salió a nuestro encuentro. Él dispuso en su corazón. Dice en Efesios, por su puro afecto. Por su pura voluntad. Porque así Él lo determinó, así Él lo quiso hacer. Y nos tomó. Qué interesante el poder considerar esa expresión. Porque separados de Él nada podemos hacer nosotros. Tomó a Moisés. Moisés estaba pero súper bien donde estaba viviendo. Y Él lo tomó. Y lo confronta. Porque Dios nos creó para algo. Dios nos llamó para algo. Y Él quiere y va a hacer todo para que tú y yo podamos alcanzar esa realidad. Todas las cosas Dios las va a hacer porque Él los ha tomado. Y como les dije, Dios no toma nada que no bendiga. Por lo tanto, tú debes tener en cuenta que si Dios te ha tomado es porque Dios te bendice, porque Dios quiere bendecir tu vida. Ahora, bendecir, entendemos en la simpleza de la palabra que es elogiar a una persona. Bendecir es hablar bien de una persona, pero no tan solo hablar bien de una persona. Bendecir también es hacer prosperar y tener éxito en lo que tú hagas. Eso es ser bendecido, porque tú estás teniendo éxito, estás alcanzando logros, estás avanzando en tu vida, no te estás estancando. Por eso mucha gente cree que es bendecida porque tiene dinero, pero perdóname decirlo, no solo porque tengas dinero. La bendición de Dios es una bendición integral. Tú puedes tener dinero, pero no tienes más que dinero. Hay gente que logra tener una casa, pero todavía no alcanza a tener una familia. Por lo tanto, no puede decirse yo soy bendecido. Lo que Dios quiere es darte
una familia. Lo que Dios quiere es darte un hogar donde realmente el calor de familia pueda experimentarse. Dios quiere bendecir tu vida. Por eso te ha tomado, para que tú seas bendecido por Dios. Entonces no podemos nosotros pensar que Dios quiere bendecir a unos y a otros no. Eso no es de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no se equivoca. Dios quiere bendecir tu vida. Solo el hecho de que te haya tomado, solo el hecho que tú reconozcas que Dios te ha tomado, es porque entonces tú tienes que confesar: yo soy un bendito del Señor. Solo con el hecho de que te haya tomado, ya eres un bendito del Señor, porque te libró de la condenación, porque ya no estás caminando en tinieblas, ni el pecado está gobernando sobre tu vida, sino que tú estás proyectado a una vida eterna en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Te das cuenta? Él te ha tomado, pero te ha tomado para bendecirte, porque Él no toma nada que no bendiga antes. Aleluya. Usted debía darle muchas gracias al Señor. Cuando toma a Adán, le dice en la palabra, Génesis 1:28, y Dios le bendijo, y le dijo: fructificaos y multiplicaos. O sea, no podría uno pensar: oh, Dios bendijo a Adán, y Adán sigue ahí viviendo de la misma manera que comenzó al principio. Uno podría decir: ¿es bendito? No, porque la bendición tiene que proyectarte. La bendición tiene que sacarte de ciertos estados para llevarte a otros estados mejores. Por eso le dijo, Dios lo bendijo y le dijo: multiplicaos y fructificaos, porque ahí se manifestará mi bendición sobre tu vida. Porque la caminata, el andar del justo es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que entrar a esta realidad de vida. Ahora, puede que momentáneamente nos veamos expuestos a muchas situaciones adversas. Puede que momentáneamente nos veamos golpeados por muchas realidades. Pero no dice su palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Dios ha vencido al mundo. No dice la palabra que a través de muchas tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos. No dice la palabra eso, que aunque el justo 7 veces se cayera, 7 veces será levantado. No dice la palabra eso. Dios nos bendice porque nos ha tomado. Él está comprometido desde el momento en que Él nos toma. Él se ha comprometido a bendecirnos. Él no puede tomar nada que no bendiga, porque en Él está el bendecir lo que toma. Aleluya. Yo cuando leo eso digo: gloria a Dios, estoy pagado, yo camino con la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Claro, puede que el instante, en el momento, yo me miro y me miro al espejo, cuesta ver la bendición, pero está. En alguna parte está la bendición del Señor. Y tenemos que creerlo, porque Dios quiere bendecir tu vida. Así también lo hizo con Abraham, ¿se acuerda? Toma a Abraham de Ur de los Caldeos, imagínense, estaba perdido en la idolatría, estaba perdido en un mundo de tinieblas, y Él lo toma, Él le habla ahí en Ur de los Caldeos, como dice, ¿no es cierto?, el capítulo 7, los primeros versos de Hechos. Le está diciendo que le habló en Ur de los Caldeos a Abraham. Y cuando le da la palabra, le dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Se da cuenta? Usted lea la Escritura, que ciertamente creo que lo hace. Léala más para que se dé cuenta que cada vez que Dios tomó a un hombre, a una mujer, a una nación, a una familia, a un pueblo, Dios lo tomó para bendecirlo. Dios lo tomó para usarlo. Dios lo tomó para engrandecerlo. Dios lo tomó para enriquecerlo espiritualmente e integralmente en tu vida. Dios lo tomó para que tu vida y mi vida sea mejor de la que nosotros teníamos. Por lo tanto, ya somos bendecidos por parte del Padre, porque tenemos la cobertura y la bendición del Señor. La palabra dice en Efesios, ¿no es cierto?, 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, usted está bendecido con toda bendición espiritual. O sea, ¿quién necesita algo más? Si tiene todo, usted está bendecido. Yo entiendo las miradas que me pegan.
Porque también yo me miro al espejo y digo, tengo toda la bendición espiritual, Señor. Y estoy sentado en los lugares celestiales. Y me miro alrededor y digo, esto no parece muy celestial. Esto no parece muy celestial. Pero Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo es porque es así. Entonces nosotros debemos comenzar a mirar desde esa perspectiva, desde la altura, desde los lugares celestiales, de que tú y yo somos bendecidos. Usted camine no con soberbia, usted camine no con orgullo, usted camine con humildad, pero con la conciencia de que es un bendecido de Dios. Por lo tanto, no tiene que caminar así. No tengo nada, no puedo, no sé. No, usted camine, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que tiene el Señor para mi vida es mío. Todo lo que Él dice que soy, yo lo soy. Todo lo que Él dice que tengo, yo lo tengo. Todo lo que Él dice que yo puedo, yo lo puedo. Sino que se va desarrollando en el proceso. ¿Te imaginas que le diéramos respuesta a todo lo que nuestros hijos pequeños piden? Claro que mi hijo pequeño ya es grandote, entonces ya le puedo decir no a algunas cosas. No podríamos. Tenemos que enseñarles a que ellos aprecien la bendición, aprecien la gracia, aprecien la cobertura, aprecien el consejo a través de un andar, de un caminar, de un moverse en Dios. Por eso es que muchas veces no tenemos todo lo que queremos, porque Él sabe que no nos sirve en este momento tenerlo todo, porque nos ahogaríamos. Es como darle a un niño chico o recién nacido porotos. O sea, no puedes. Ni siquiera pasado por sedazo. No puedes. Lo vas a hinchar, le vas a hacer un malestar, lo vas a atorar, se va a ahogar. Tienes que darle papilla primero. A mí me fascina la papilla a la guagua. Por eso mi esposa no me dejaba dar la papilla a los niños, porque comía más yo que ellos. Porque yo cada vez que me sirven sopa con papa, con zapallo, con todo eso, yo muelo todo. Y con el agüita y hago una sopita, pero una cosa así media cremosa, así, y me la como con cuchara. Aunque todavía tengo dientes, pero igual. Ya después lo voy a tener que por obligación, pero ahora lo hago por gusto. Pero Dios quiere que vivamos en un proceso. ¿Te das cuenta que Dios nos tomó? Y cuando nos toma nos bendice. Pero ahora viene la otra etapa. Viene la etapa de que Dios tiene que partirnos. Y ahí entonces comienza a complicarse la historia. Porque queremos que Dios nos tome. Y gracias, Señor, porque tuviste misericordia. Queremos que Dios nos bendiga. Oh, mayor gracias, Señor, porque nos has bendecido. Pero Dios quiere tratar con tu corazón. Porque lo que Dios está proyectando en tu vida es compartirte con otros. Y no puede compartir a un infante con otros porque no va a ser suficiente su grado de entendimiento cuando viva ciertas realidades o ciertas decepciones o ciertas frustraciones en la vida. Por eso es que de pequeño hay que enseñarle a los niños la capacidad de la frustración, tener resistencia a la frustración, porque algunos no tienen capacidad a la frustración y entonces llegan a ser violentos. Por eso es que muchos son muy violentos porque no aceptan un no de por medio. No aceptan un silencio de Dios de por medio. Y entonces se desesperan y comienzan a hablar un montón de cosas y aquí y allá y comienzan a desesperarse. Llega un momento después de todos los pataleos que tienen que llegar arrastrados a los pies del Señor y pedirle perdón por todas las tonteras que hemos dicho. Pero en la vida tenemos que aprender a que no siempre saldrá un sí de parte de Dios. Solamente porque tenemos que entrar a un proceso que es complicado, que yo quisiera no vivirlo, y lo he vivido, porque entiéndame que todos estos procesos pueden ser cíclicos en su vida, pueden ser cíclicos. No siempre está usted en el periodo de ser quebrantado,
pero llega un momento en que va a ser quebrantado. Y puede superar esa etapa y ser compartido hacia los demás y ser una bendición para los demás. Pero también llega un momento en que nuevamente va a ser quebrantado y nuevamente va a ser bendecido y nuevamente Dios te va a tomar para otras cosas. Es algo cíclico que se va repitiendo en tu vida para que vayas madurando y creciendo en tu desarrollo cristiano. Porque entiéndame, la palabra que Dios nos ha dado es que nosotros tenemos que mejorar nuestra productividad. Y nuestra productividad puede mejorar cuando tenemos conciencia de quién somos y para qué somos y para qué estamos en este lugar. Y para ello tiene que ser tratado la vida del creyente. Tenemos que ser moldeados a la imagen del Señor. El partir, el ser quebrantado significa dolor, quebranto. A veces soledad, a veces crisis. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿para qué tanto, Señor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta soledad que estoy viviendo? ¿Por qué este silencio de parte tuyo? Yo no sé si usted le ha preguntado hacia Dios. Yo le pregunto a cada rato. Cuando me interno delante de Él. Señor, ¿por qué esto? ¿Es que te es tan difícil responder más rápido? ¿Por qué tengo que pasar por esta y esta otra situación, Señor? ¿No ves cómo está mi corazón? Porque el ser quebrantado significa muchas veces el estar solo en medio de una multitud. Muchas veces ser incomprendido en medio de tu familia. Muchas veces ser considerado un loco por lo que hablas y haces. Muchas veces ver el que otros menean su cabeza simplemente porque te ven como un extraterrestre, como un alien, como un ET, que estás con el dedo tratando de pedir ayuda que alguien te... Y nos vemos de esa manera. Pero es necesario vivir eso. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios? La verdad que nuestra vida es como una semilla, que está la semilla cubierta por una cáscara dura y que esa cáscara tiene que ser quebrada, tiene que ser rota para que realmente la semilla pueda germinar, pueda dar los frutos que se esperan. Por eso que la palabra del Señor dice ahí en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si muere, dará mucho fruto. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos ser quebrantados para que la semilla que está dentro pueda dar frutos, para que tú y yo seamos una real bendición en la vida de la gente, para que los demás puedan apreciar la vida de Cristo a través de nosotros. Pero necesitamos morir al ego, al egocentrismo, morir al orgullo, a la soberbia, morir al individualismo, morir entonces a todas esas realidades que están persiguiendo y combatiendo contra lo espiritual de nuestras vidas. No existe otra manera que pueda ser quitada aquellas realidades y aquella cáscara de nuestro corazón que no sea partiendo nuestras vidas. Y no hay una manera más fácil de partir nuestras vidas que no sea a través de las aflicciones y de los momentos difíciles que tú y yo vivimos, porque es en el momento en que más nos refugiamos en el Señor y más dependemos de Él. Porque lo que Él espera es que tú y yo podamos depender del Señor. Mientras tú confíes en ti mismo, Dios seguirá tratando tu corazón hasta que todas aquellas cosas que intervienen en contra de lo que Él quiere hacer puedan deshacerse de tu vida. Un día el Señor, hablándome a través de un profeta, cuando yo tenía como 1 año y medio en las cosas del Señor, yo llegué a una congregación donde nadie me conocía, era un evento, venía un hombre de Dios a predicar y entonces me senté al último, como es de costumbre cuando uno llega como por primera vez, y yo me senté al último con mi esposa y era un tiempo de invierno porque me recuerdo que andaba con una chaleca roja. Y esto lo digo para los que creen que tengo mala memoria.
Y entonces estaba sentado al final, como escondido en la multitud. Solo quería oír una palabra de Dios, ser ministrado por el Espíritu, por las realidades que estaba viviendo en ese periodo. Y entonces estaba ahí atrás y estaba predicando. Brad se llamaba, de Canadá. Y estaba predicando y compartió sobre la reina de Saba. Y estaba hablando un tema precioso que me ministró mucho mi corazón. Y de repente ya él termina y todos nos colocamos en pie y él comienza a orar. Y de repente se queda mirando hacia el lado justo donde estoy yo. Y yo trataba de esconderme de los que estaban ahí entre medio, porque sentía que las miradas estaban hacia mi persona. Usted sabe cuando le están mirando. Usted sabe cuando Dios quiere hablar algo, porque su corazón pareciera que comienza a acelerarse. Pareciera que algo comienza a producirse interiormente. Y yo estaba como escondido detrás de otro y trataba así. Si el hermano se movía para un lado, yo me movía para el otro. Y así mi esposa me miraba. ¿Qué te pasa? No, nada. Y estaba así como escondido, yo tratando de evitar la vista de este hombre. Y de repente él habla en inglés y dice, ¿cómo se dice en inglés? Es que no quería hablar inglés yo, pues yo soy bilingüe. Y dice, ¿qué dices tú? You man, con la chaleca roja. Y me identifica con la chaleca. Podía decir, ese hombre, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Y él me dijo, ¿cómo te llamas? Y todos se miraban así. Yo también trataba de aprovechar mirarme. No, el de la chaleca roja. Y era el único de la chaleca roja en ese lugar. Y Francisco. Y empieza a hablarme. Y él dice, yo te he tomado. Y he tomado un sable, no un cuchillo. Y que te voy a sacar pedazos de tu vida que no sirven. Y tú vas a sentir, porque son pedazos que tú vas a desearlos tener. Pero te los voy a sacar porque yo te voy a pulir de tal manera para que tú seas un ministro mío, para que yo pueda usarte. Y comienza a hablarme y yo caigo al suelo allá. Nadie me agarró como de repente colocamos para que la gente pueda tirarse sola, tranquila. No, ahí yo me tiré, nadie estaba detrás mío y caí al suelo y comenzó a darme palabras. Pero yo caigo al suelo consciente, porque algunos parece que pierden la conciencia cuando caen al suelo. Eso es del diablo, hermano. Usted no puede perder la conciencia, porque Dios no usa a personas que pierden su conciencia. Esas cuestiones son del diablo. Usted, si cae al suelo, cae consciente de lo que está pasando a su alrededor. Usted no pierde el sentido ni cae en trance. No, eso no. Eso es del diablo. Yo caigo, pero estoy consciente de todo lo que están hablando y todo lo que está pasando, porque no pierdo mi conciencia. Y entonces él estaba hablando y me empezó a profetizar y a hablar y esto otro. Y después él, a través de la pastora que estaba, me invita a comer, a almorzar un día de la semana. A mí no me conocía. Y me invita porque me dice, porque tengo que seguir hablándote de otras cosas. Te dije yo, que no le bastó lo suficiente con todo lo que me dijo. Si ya es suficiente con eso. Y me dice, no, tengo muchas cosas más que hablarte, así que nos vamos a juntar. Lo único que me gustó fue el restaurante que me llevó porque era bueno y él pagaba, entonces eso era interesante. Y entonces me llevó a ese lugar y comenzó a ministrar mi corazón. Pero yo entendía algo, que si bien es cierto, Dios me tomó y me bendijo, y hasta hoy día me bendice, pero Él quería partir mi vida. Él quería quebrantar mi corazón, porque Él quería compartirme con otros. Y cuando Dios te ha tomado a ti, lo ha hecho justamente para quebrantar tu vida. Para que la soberbia, el orgullo, el individualismo, la poca comprensión que tenemos de las cosas celestiales puedan ser reales en nuestro corazón y comencemos a vivir realmente como corresponde. Es como lo hace el alfarero cuando Jeremías le dice, anda a la casa del alfarero, ¿se acuerdan? Capítulo 18 de Jeremías, anda a la casa del alfarero.
Le dice, y él empieza a hablar que el alfarero tenía, ¿no es cierto?, un vaso de barro en sus manos y en sus manos se echó a perder. No se echó a perder fuera de él, sino que en sus manos se echó a perder. Eso es importante porque en sus manos nosotros somos quebrantados. No somos quebrantados fuera de él. Él no nos abandona en nuestro quebrantamiento. Él no nos abandona en nuestro momento de pesar. Él no nos abandona en los momentos de soledad que nosotros creemos tener. Él no nos abandona en el momento de la crisis. Al contrario, Él está con nosotros porque en sus manos somos quebrados, en sus manos somos tratados y moldeados nuevamente para la gloria de Dios. Es en sus manos, no fuera de Él. Dele un aplauso que quiere aplaudirle al Señor. Es en sus manos que Dios nos quebranta. La única manera que tú y yo podamos ser útiles en el ministerio, ser útiles en el reino de Dios, es que seamos quebrantados. ¿Sabe qué? Todavía hay gente sirviendo al Señor, pero todavía quieren hacerlo a su manera. No aceptan consejo, no aceptan dirección, no aceptan discipulado. Ellos quieren vivir a su manera y hacer las cosas a su manera. Esos jamás estarán quebrantados delante de Dios. Dios tiene que postrarnos en tierra y reconocer que le necesitamos. La palabra en Jeremías dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos su boca. Pero debemos entresacar lo precioso de lo vil. Hay cosas viles en nuestras vidas. Hay envidia, hay engaño. Hay aspiraciones tan personales que somos capaces de confrontar a nuestro hermano de mala manera por sobresalir nosotros. Esas cosas tienen que salir y ser quebradas delante de Dios para que nosotros podamos fluir con libertad y ser realmente un facilitador de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere entonces tomarte, bendecir tu vida. Quiere quebrarte. Dice en Efesios o Gálatas dice así, no me lo sé de memoria. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Y esa es la lucha que tenemos. Y muchas veces nos resistimos a ser quebrantados porque amamos la carne. Nos gusta. Bueno, a quién no le gusta un asadito, ¿no es cierto? Pero acá está hablando de concupiscencias. Está hablando de actitudes, de la vieja manera de vivir y que afecta nuestra relación, nuestra comunión. Y necesitamos ser quebrantados, porque la palabra dice que nosotros debiéramos considerar a nuestro hermano superior a nosotros. Que haya ese sentir que hubo también en Cristo. No mirarnos nosotros superiores, sino que al contrario, mirar a los demás superiores. ¿Qué cuesta mirar a otros? Sobre todo cuando saben menos que uno, mirarlo superior, ¿no es cierto? Pero está ahí el trato de Dios. Ahí está el trato que Dios quiere hacer para quebrantar nuestras vidas y hacernos útiles en las manos del Señor. Cuando nosotros nos desarrollamos y nos creemos superior a nuestros hermanos, se nota. Se nota, porque se manifiesta una humildad falsa, equivocada, porque no se trata de desconocer lo que yo puedo hacer. Lo que se trata es de reconocer lo que Dios puede hacer en el otro. No es desconocer mis capacidades, no es desconocer mis talentos. No, Dios no quiere eso, eso es vivir una mentira. Yo sé que hay muchas personas mejores para el canto que yo. Yo creo que todos. Hay muchas, no sé si serán muchas, pero bueno, hay personas un poquito mejor que yo para la pelota. Cuando estaba en mis tiempos mozos, digo yo. No ahora, porque ahora me desgarro solamente con mirar una pelota.
pero debemos nosotros considerar a los demás superiores a nosotros. Dice aquí la palabra: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Mira qué interesante. Nada hagáis por contienda. Hay algunos que hacen muchas cosas y muy buenas, pero su motivación es mostrarle al otro que puede. Y eso ya es contienda. Yo le digo al Señor en cada mañana: examina mi corazón, Dios. Quebrántame, porque no te sirvo como estoy. Necesito ser quebrantado. Necesito que lo perverso, lo vil, lo engañoso de mi corazón pueda salir. Y le digo cada mañana: Señor, pule mi vida. Revisa mis motivaciones. Examina mis intenciones. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que persigo? ¿Por qué me esfuerzo en esto? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi deseo? Y trato de exponerme cada día delante de Él, porque Él pesa el corazón del hombre. Él escudriña el corazón de nosotros. Él discierne los pensamientos más profundos que nosotros tenemos. Él quiere que nosotros podamos ser claros delante de Él. Dice: nada ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Como superiores. De repente desmerecemos a algunos. De repente miramos a menos a los demás. ¿Pero por qué? Si no es el mismo Cristo que está formándose, si no es el mismo Señor que está obrando en Él que en mí, ¿por qué entonces voy a mirarlo en menos? ¿Por qué entonces no lo voy a considerar como Dios quiere que lo considere? ¿Por qué entonces no voy a tener la paciencia de poder esperar su crecimiento y su desarrollo? ¿Es que Dios no ha tenido trabajo conmigo? Entonces nosotros de repente no entendemos que el quebrantamiento es algo vital en nuestras vidas. No puede fluir el aroma de Cristo ni el fluir del Señor si no somos quebrantados. No podemos ser útiles ni facilitadores para los demás si nuestras vidas no son quebrantadas, porque los vamos a desviar en la fe, enseñándole doctrinas de hombre, enseñándole actitudes incorrectas, mostrándole lo que no debemos hacer, porque aún no hemos sido tratados por el Señor. Por eso la mujer, cuando va con el alabastro y lo rompe, él tiene que romperla, esta mujer, el alabastro, para que pueda emanar el perfume de ella, pueda salir la gracia de ella. Nosotros debemos ir delante de Dios y dejarnos quebrantar para que el perfume de Cristo pueda fluir y la gente pueda olfatear que nosotros hay vida de Cristo, hay Zoé de Cristo, hay el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos ser quebrantados. Romper con nuestros pecados, romper con nuestras realidades. Si nos equivocamos, corramos a los pies del Señor, corrijamos nuestras sendas, caminemos conforme su voluntad, para que seamos útiles a los demás. Y por último, dice la palabra, que debemos ser compartidos. Ahí en Mateo 26, 26. Y dijo a sus discípulos, y bendijo, partió y dio a sus discípulos. Dio a sus discípulos. Dios te ha tomado, pero si te tomó es porque te bendice. Porque Él no bendice nada que no haya tomado antes. Y si te bendice es porque te vas a quebrantar. Porque jamás va a bendecir algo que no sea quebrantado.
Y no te quebranta solamente por quebrantarte, sino que porque te quiere compartir con otros, para que tú y yo seamos la bendición de Dios, para que tú y yo seamos la boca de Dios, para que tú y yo seamos el instrumento de Dios, para que tú y yo seamos el conducto de Dios, por el cual mucha gente, muchos puedan conocer al Señor, para que muchos puedan ver nuestras vidas sometidas a la voluntad de Dios. Caminamos con madurez, somos imperfectos, cometemos errores, por supuesto que sí, pero caminamos con madurez, hablamos con madurez, expresamos con madurez. Ya no somos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, sino que estamos centrados en la palabra de Dios y creemos en lo que Dios está haciendo y nos movemos bajo esa realidad. Hoy día sí, mañana no. Y parecemos ascensor. Eso habla de un infantilismo de nuestra parte. Eso habla de falta de madurez y de convicción en la palabra de Dios. Yo no digo que no flaqueemos. Yo no digo que no nos desesperemos de repente. Yo no digo que de repente no nos quebramos. Yo no digo que de repente queremos tirar todo por la borda. No digo eso. Lo que digo es que no lo hacemos, sino que esperamos en Dios. Iglesia, Dios quiere compartirte, pero tienes que saber entrar sobre el proceso que Dios tiene. Dios te tomó un día y creo sinceramente que Dios te ha bendecido, pero permítele a Él que seas quebrantado para que el aroma, el perfume de Cristo pueda fluir. Nos quedamos con la bendición. Ay, nos dio un buen trabajo. Ay, ya tenemos una estabilidad económica. Hoy la familia va de viento en popa. Y yo puedo hasta estudiar y esto otro. ¿Y qué hay del reino? Si Dios todo lo que hizo, lo hizo para compartirte con otros. ¿Por qué callamos? ¿Por qué no nos exponemos a la gente y le decimos, aquí hay un cristiano de verdad? ¿Por qué no le decimos a la gente, aquí hay un cristiano? ¿Por qué no le mostramos el camino a los demás? La gente necesita de Jesús. La gente necesita de ti. Porque ellos no van a ver a Jesús sino a través de ti. Ellos no van a experimentar la presencia de Dios si no es a través de ti. Jamás. Dios todo lo que hace, lo hace a través de ti. Y Dios quiere moldear de tal manera tu vida para que seas una tremenda bendición de Dios. Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene grandes propósitos contigo. Y Él quiere usarlo. Y Él quiere obrar sobre tu vida. Por lo tanto, entienda esto. Jesucristo fue tomado por el Padre y puesto en esta tierra y lo bendijo con la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Pero tuvo que quebrantarlo en el huerto de Getsemaní para que Él pudiera morir en la cruz. Y cuando Él muere, fue sepultado y luego resucitado por el poder de Dios. Y subió y está a la diestra de Dios Padre. Pero en ese momento el Padre lo comparte con todos nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Él tuvo que pasar las etapas para llegar a ser una bendición para los demás. Tú y yo debemos saber pasar esas etapas para que seamos compartido, dado a los otros. Si no entendemos que debemos ser dado a los demás, es porque aún no hemos sido quebrantados. Tu vida no existe para gastarla solamente para ti. Tu vida existe para darla a los demás. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y hablar las buenas nuevas y vivir conforme esas buenas nuevas que Jesús te ha dado. Dios nos ayude a comprender el propósito del Señor. Dios nos ayude. Pongámonos en pie, queridos. Aleluya.
pase adelante, los músicos, pasen. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Y los demás no pasan? Estoy igual que los leprosos. ¿No eran 10 los leprosos? ¿No eran más los que estaban aquí? Aleluya. Dios nos ayude. Dios quiere que nos sumerjamos en una realidad de un proceso de Dios. Dios quiere lo mejor para tu vida. Mira lo que le dice a Abraham en Génesis. Le he sacado el jugo en los devocionales a este libro. Tengo para hacer un libro. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que le está diciendo a Abraham: te voy a llevar por un proceso, Abraham, que tendré que quebrantarte de tal manera que pueda ser bendición a las familias de la tierra. Iglesia Cristiana La Roca, lo que Dios nos está diciendo es que yo lo tengo que llevar por tal camino y ser quebrantados para que ustedes sean la bendición de las familias de la tierra, para que ustedes sean los benditos de Jehová para bendecir a la gente. Así que no guarde lo que Dios le ha dado. Así que no guarde lo que Dios le ha dado. No tenemos delante de Él ninguna excusa para cumplir su llamado, que ser comunicador de la verdad a través de nuestras vidas, y si es posible, a través de palabras, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado en todo y por todo. Adoremos a Jesús. Adoremos al Señor.